Bien, amados hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de comenzar, pedirles disculpas por este retraso, ¿cierto? Estábamos atendiendo aún algunos procesos que necesitábamos ver, pero cosas necesarias, ¿cierto?, también para la iglesia del Señor. Ya, así que les rogamos que nos disculpen por el retraso. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo de la mejor manera, ¿cierto? Siempre sin quitarle tiempo a la enseñanza bíblica. Ya, eso es lo más importante. Bien, amados hermanos, como dice la presentación aquí, vamos a continuar con esta serie sobre la familia, ¿cierto? La semana pasada ya comenzamos atendiendo la importancia en general de la familia, ¿cierto? Cómo el Señor la ve, cuál es su valor para el Señor. Luego hemos tratado sobre el matrimonio, ¿cierto? Su institución, su formación, cómo el Señor lo requiere. Luego, ¿cierto? La semana pasada comenzamos a ver el rol del esposo, ¿cierto? El varón, pero especialmente el esposo también en el hogar. Y algunas hermanas me decían, nos toca a nosotros este domingo. O sea, todavía no, ¿cierto? Ahí continuaremos, ¿cierto?, atendiendo a la labor de los esposos. Queridos hermanos, solo una indicación, no hay mucho espacio más, pero si alguien pudiera aprovechar algún espacio más y juntarse, va a ser de ayuda, ¿cierto?, para los hermanos que también necesiten lugar. Bien, amados hermanos, vamos a continuar, ¿cierto?, nuestra serie. La semana pasada estuvimos viendo, ¿cierto?, sobre el rol del esposo, especialmente en qué pasaje, hermano, para que usted después pueda atender ahí. ¿En qué pasaje estuvimos basando los principios el rol del esposo? Vamos, diga en voz alta. Efesios 5 y hay otro más. Génesis, capítulo 2, ¿cierto? Versículo 15, en especial 15 al 18, como también veíamos ayer en la reunión de matrimonios. Y veíamos, ¿cierto?, que el esposo tiene el liderazgo bíblico. El esposo es quien preside el hogar bíblicamente y lo dirige. Que su liderazgo, ¿cierto?, tiene dos aspectos básicos. ¿Quién los puede recordar? Él era el líder del hogar y eso significaba algo, pero también eso se desarrollaba en dos aspectos básicos en Génesis capítulo 2. En proveer, porque decía labrar la tierra, ¿cierto? Y también cuidar, proteger, ¿cierto? Sustento y protección, labrar y cuidar la tierra, el lugar donde el Señor le había puesto. Hoy quisiera, hermanos, ahondar en esto. Vamos a repasar algunas cosas que ya vimos la semana pasada, pero vamos a ahondar en el rol, ¿cierto?, del varón, en algunos aspectos que me parece necesario seguir afirmando también como familias cristianas, como hijos del Señor, como padres que están criando varones en el hogar, como varones solteros también, en cuanto a lo que el Señor espera de esto. El Señor nos llama, hermanos, a ser al varón, al esposo, a ser supervisor del hogar. No solo líder del hogar, sino un supervisor de nuestro hogar, ¿cierto? Y el Señor nos llama también a amar a nuestras esposas. Y vamos a ver algunos aspectos de esto. No se puede abarcar todo, pero vamos a avanzar en cuanto a esto. Volvamos a Génesis capítulo 2. Vaya allí, por favor. Génesis capítulo 2. Bueno, ¿alguien podría leer el versículo 15, ¿cierto?, que estuvimos mencionando la semana pasada? Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Exacto, ¿cierto? Ese era nuestro versículo de base que estuvimos examinando. Entonces, hermano amado, el Señor le da esta labor, ¿cierto?, al varón. Después, posterior a esto, dice que el Señor vio que no era bueno que estuviese solo, le haré ayuda idónea, ¿cierto? El Señor trajo de todos los animales que había creado y dijo, no hay ayuda idónea para él en los animales, sino que
hizo de él, tomó una costilla de él, hizo una mujer, ¿cierto?, de su misma naturaleza, carne de su carne, huesos de sus huesos, para que fuese su compañera. Y entendemos, se puso a la mujer como ayuda idónea, pero a veces esto nos da la idea, y tomamos la idea de que varón y mujer tienen roles y labores absolutamente separadas. Yo dije, sí, el Señor nos da instrucción para el varón, instrucción para la mujer, pero ¿significa eso que Dios hizo roles y labores aisladas que no se cruzan, que uno cumple por un lado, que el otro cumple por el otro y que en ningún momento hay una relación? Hermanos, es interesante pensar en esto. Sabemos el llamado del varón a cuidar el sustento del hogar y la esposa a cuidar de su esposo, de sus hijos, ¿cierto? Como dice en Tito capítulo 2, pero estos son labores y roles completamente aisladas. Eso es lo que quisiera ver. ¿Cómo se lleva a cabo la labor de liderar el hogar si el varón, por ejemplo, está totalmente exento de involucrarse en el hogar? ¿Cómo o de qué manera el varón es líder del hogar si está excluido de ciertas áreas del andar del hogar? ¿Qué significa, hermanos? ¿Cómo se involucra un padre en la crianza si la esposa es solamente la encargada del cuidado de los hijos? Hermanos, a veces creemos que hayan roles, que hayan labores, nos separa en dos áreas completamente independientes. Muchas veces los esposos decimos, yo también lo digo en la naturalidad a veces del lenguaje, yo voy a ayudar a mi esposa en cierto tiempo en cuidar del hogar. Vamos a examinar esa frase, esa manera de pensar, ¿ya? Porque los voy a llevar a que lo revisemos en nuestra mente. Vea en Génesis capítulo 2, el versículo 7. Es el mismo contexto. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Señor Dios plantó un huerto al oriente, en Edén, y puso allí el hombre que había formado, y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor le da labores específicas a Adán sobre el huerto, que lo cuide, que lo administre. Yo decía la semana pasada, ¿sobre qué estaba a cargo Adán? ¿Cierto? ¿Sobre qué administraba Adán? Sobre todo lo que sucedía. Toda la administración de la tierra fue puesta en sus manos. Hermanos, varones, amados, esto es importante, pues Dios desde el principio pone el varón como supervisor en general de la creación y del hogar. Así que el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, y el pastor Ricardo nos hablaba de esto en la reunión de matrimonio, ¿cierto?, la semana pasada. No es bueno que él lleve a cargo todo esto solo, no puede hacerse cargo de todo, necesita ser complementado, necesita una ayuda idónea. El verso 2:18, capítulo 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ayuda adecuada. Entonces hago la pregunta, ¿quién viene a ayudar a quién? ¿Quién viene a ayudar a quién? Una vez me hicieron esta pregunta a mí, yo también quedé, nunca lo había pensado. ¿Quién viene a ayudar a quién? La esposa viene a ayudar al varón en todo lo que él tenía a cargo. Todo es de cargo del varón y la esposa viene a ayudar a este esposo. Hermanos amados, ser el encargado del hogar significa finalmente, querido varón, escuche lo siguiente, que usted está a cargo de toda su casa. Querido varón, usted está a cargo de toda su casa. Sí, usted está a cargo de los hijos, usted está a cargo de la esposa, del orden, de la alimentación. Usted es la persona a cargo del hogar. Distinto es que el Señor le haya dado esposa para que la ayude con su hogar. Usted está a cargo. Si el hogar está fallando en alguna área, el responsable final es el varón de ese hogar. Usted tiene ayuda en su hogar para las áreas del hogar que el Señor le dio a usted. ¿Entiende? No es al final que usted está ayudando a su esposa lo ayuda a usted en su hogar.
es su casa, son sus hijos, es su alimento. Y la esposa viene a hacer ayuda, a estar conmigo, a acompañarme, a ser parte de quien camina conmigo para llevarlo adelante. Hermanos, si Dios pidiera cuenta de todas las áreas de su hogar, ¿de quién esperaría respuesta? Si hay un hogar establecido con un varón y una mujer como esposos. Del varón. Hermanos queridos, es importante empezar a entender esto y dar vuelta a ese pensamiento, ¿cierto? Este texto, esto me hacía recordar en Génesis capítulo 18. Lo voy a mencionar, puede buscarlo si lo quiere. Génesis 18, el Señor va y visita a Abraham cuando va camino, va con los ángeles camino a Sodoma, ¿cierto?, para destruirlo. Sodoma y Gomorra, y pasa por donde Abraham, y en ese mismo momento también le da promesa ya específica del nacimiento de Isaac, ¿cierto? Y está Abraham con el Señor, con estos varones, ¿cierto?, que después sabemos que son ángeles, comiendo la comida, ¿cierto?, que le preparó a Abraham. Y Génesis 18, 9, el Señor le dice, y dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y Abraham respondió, aquí en la tienda, ¿cierto? Y entonces el Señor le da promesa, de aquí a un año tendrás hijos, ¿cierto?, el cual heredará las promesas. Y Sara en la tienda se ríe, ¿cierto? Dice, hoy voy a yo tener cierto placer y voy a concebir, voy a tener hijos, siendo yo ya mujer vieja. ¿Y a quién le pide cuentas el Señor? Dice el versículo 12 del capítulo 18. Se rió pues Sara para sí, diciendo, después de envejecida tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso el Señor no podía llamar a Sara? Hermanos, ¿quién estaba a cargo de ese hogar y quién estaba a cargo de transmitir la promesa y las palabras del Señor a su esposa? Abraham. Y el Señor le llama la atención a Abraham. Hermanos amados, es que perdemos la visión de que el Señor nos ha dado todas estas cosas y la esposa viene a unirse, ¿cierto? Y nos unimos en una sola carne, somos una unidad inseparable, pero hay esta labor y representación y estar a cargo del varón y de la esposa como colaboradora, idónea, perfecta, necesaria, imprescindible en el hogar, ¿cierto?, para llevar adelante el propósito del Señor en nuestro hogar. Hermano amado, el Señor en el matrimonio nos une, nos unifica, pero nos da un orden también para que trabajemos, y especialmente los varones perdemos esta visión de este orden. ¿Por qué? Porque nos es más fácil. Mientras menos cosas que tengamos que rendir cuentas, mientras de menos cosas tengamos que dar explicaciones, mejor para nosotros. Mientras de menos cosas se nos exija responsabilidad, mejor para nosotros. Entonces, ¿cierto? Lo más fácil es decir, no, ella está fallando en mi área y yo ando bien en mi área. No es así, hermanos. Usted está a cargo de todo el hogar. El Señor la unió a su mujer. Delante de él hay una unidad inseparable. Piense en la unidad de Cristo con su iglesia. El Señor dice que Cristo está unido a su iglesia. El Señor le dice a la iglesia el cuerpo de Cristo. Eso es una unidad mística que nosotros no llegamos a entender, porque Cristo es Dios, Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero Él dice también que está en medio de nosotros y en nosotros y con nosotros y está envolviendo esta unidad que es el cuerpo. Hay una unidad mística, profunda, que nosotros no llegamos a entender, ¿cierto? Pero que también se refleja en el matrimonio, que estamos unidos en matrimonio, la esposa y la esposa están unidos de una manera profunda, incluso casi espiritual, ¿cierto? Pero el esposo es quien representa y quien está absolutamente compenetrado con su esposa y su familia. El esposo envuelve a la familia, ¿cierto? Y la representa delante del Señor. Hermano amado, tú estás llamado de una manera espiritual, amorosa, misericordiosa, humilde, a no envolver de una manera, entiéndanme, soberbia, ¿cierto?, ni autoritarista, sino que está envolvido como abrazar a su familia. Usted está como la gallina, ¿cierto?, envuelve a sus polluelos. Usted está llamado a hacer eso para su familia.
quien cubre todas las áreas de su hogar. Usted está llamado a saber, a conocer del andar. Si tu esposa cuida del hogar, entonces, hermano amado, ella te está ayudando a ti. Voy a volver eso. Si ella te está ayudando a ti, si tu esposa está criando hijos en el hogar, ella te está ayudando a ti a criar los hijos que el Señor te ha dado. Si tu esposa está en el hogar y puede preparar los alimentos, ella te está ayudando a ti a preparar la provisión que el Señor ha dado por medio tuyo. Hermano amado, ella es la ayuda del varón. Y en eso no podemos desligarnos. Ella está cocinando la comida que tú debieras cocinar si no la tuvieras. Ella está cuidando del hogar que tú debieras cuidar si tuvieras que extenderte y no tuvieras su ayuda. Hermanos, de cosas sumamente importantes. Tú eres el responsable primero y final. Así, hermanos, permítame hacer esta analogía. Así como Cristo está realizando su obra en la tierra por medio de la iglesia, la esposa está cuidando del hogar que es de representación del esposo. Hermano amado, yo le pregunto esto. ¿Usted ve a Cristo literalmente? ¿Lo ve hoy día así entre medio de nosotros? Usted, pues ahí está Cristo. No. ¿A quién ve usted? A la iglesia. Pero ¿de quién es esta obra? De Cristo. Es de Él. Esa es la relación, hermanos. Nosotros como iglesia estamos haciendo labores prácticas, desarrollando la voluntad y llevando adelante y cuidando del nombre de Cristo. Y Él es el representante y Él es la cabeza y nosotros llevamos adelante ese obrar. De la misma manera sucede en el matrimonio. El Señor Jesucristo hoy está a la diestra del Padre velando por nosotros, soportando, supervisando. Pero Él continúa predicando en la tierra por medio de nosotros, evangelizando y haciendo discípulos por medio nuestro. Hermanos, así que repito esto, para que lo recuerde, ella te está ayudando a ti. Ella está llevando adelante tu obra en tu familia. Hermano amado, ella te ayuda porque es difícil, podría decir prácticamente imposible, hacer bien toda esta obra tú solo al mismo tiempo. El Señor sabe que tú no puedes y te ha dado ayuda. Así que en el orden que el Señor nos ha dado y que hemos aprendido durante las últimas semanas, mientras tú estás ocupado en entregar tu vida para sostener, cuidar, proteger a tu familia, buscando recursos, alimentación, abrigo, protección y ocupado de supervisarlo todo, las esposas amadas y tesoros del hogar, ellas están haciendo la labor que tú debieras estar haciendo en el hogar porque son tu ayuda idónea, perfecta allí en el hogar. Hermano querido, y ahora también, permítame hacer esta observación para las esposas. Eso también significa que como supervisor del hogar, el esposo no puede hacer todo en el hogar. Un buen supervisor, y aquí hay hermanos que trabajan, ¿cierto?, supervisando a otras personas, un buen supervisor no puede entrar a cada labor práctica. No puede entrar simplemente porque él cumple una labor de supervisar para que otro cumpla otra labor, ¿cierto?, ejecutiva, de llevar adelante una voluntad. Hermano amado, de esa manera, hermanos, se desarrolla el matrimonio. No sería el varón un buen supervisor si entrara y estorbara y viniera a hacer todo lo que usted también está llevando adelante. A veces sucede, ¿cierto? Hay esposos que queriendo supervisar todo, meten la mano en todo, ¿cierto? Nos pasa más los padres con los hijos, me van a entender. Uno ya tiene un hijo un poquito más grande y le dice, ya, haz esto. Y toma la herramienta, pero de más atrás. Pero pásame el martillo mejor. Y uno empieza a martillar, ¿cierto? En vez de dejarlo que haga lo suyo, uno va y toma las cosas. Hijo, corta eso. Pero así no se toma la tijera. Y uno termina cortando eso. Eso no es ser un buen supervisor ni un buen promotor, ¿cierto?, de la persona que está allí. Hermanos queridos, el esposo como supervisor obviamente no va a poder supervisar y hacer todas también otras labores y también meterse en cada cosa práctica
que sucede en el cuidado del hogar, de los hijos y las diferentes cosas que el Señor le ha dado. Hermanos, Él va a velar, el esposo debe dar ejemplo, el esposo debe animar, el esposo debe ser paciente, orar, velar, que también su ayuda idónea no esté sobrepasada con sus labores, como un buen supervisor lo haría. Queridos hermanos, pero eso significa que no puede ni debe hacer cada cosa que sucede en el hogar. Hoy día hay un espíritu, ¿cierto?, entre los matrimonios jóvenes, medianamente jóvenes y jóvenes, ¿cierto?, de que el esposo como cristiano, ¿cierto?, el esposo como es mi encargado, mi líder, ¿cierto?, mi supervisor, y como debe ser un buen esposo, él debe hacer todo lo que yo hago. Y los esposos también a veces entramos en esa dinámica, ¿cierto? Debo hacer todo. Y hermanos, permítanme decirlo, a veces en los hogares hay dos mamás y hay dos dueñas de casa. Y no es lo que el Señor quiere. No es, y estamos de nuevo corrompiendo el orden. El Señor ha dado una persona que esté supervisando y a cargo y involucrado, y como todo buen supervisor, cuando algo necesita ayuda, me voy a meter las manos, pero no siempre voy a estar ahí, ¿cierto? Y el Señor también ha dado una persona que cuide del otro rol, del otro lugar. Hermanos, ¿se entiende la idea? ¿Lo comprenden? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, hay que ser cuidadosos. Nosotros como varones no eximiéndonos, no saliendo de ciertas áreas del hogar, no autoexiliándonos de ciertas cosas del hogar. Somos supervisores de todo en general y si algo está sucediendo con dificultad en el hogar, somos responsables finales. Pero también la esposa debe comprender que como supervisor, el esposo no puede hacer todo lo que usted hace. Porque no está llamado a hacer lo mismo que usted hace, sino que a supervisar, a envolver, a cuidar que ande bien, que se realice bien. No puede simplemente hacerlo. Querido hermano, su labor de supervisión, la labor de supervisión del varón, no es no hacer nada. ¿Cierto? El que supervisa no hace nada. El que supervisa hace una labor. Velar, supervisar, revisar, apoyar. Y hermanas amadas, yo sé que esto es una debilidad, para que usted lo ore en su corazón. Señor, ayúdame a ver que aunque yo parezco que estoy viendo y mi esposo no hace nada, Él está velando por mí, Él está supervisándome. Y si no está haciendo nada, Señor, perdónalo y ayúdalo, ¿cierto?, a supervisar de mejor manera. Pero como en todo orden, hermana, usted no es llamada. Yo pongo este ejemplo muchas veces en los matrimonios. Si usted trabajara un trabajo formal, usted iría a buscar a su jefe, a su oficina y le diría, oiga, usted no está haciendo nada. Oiga, salga a hacer cosas a la UTP, los profesores. Oye, usted UTP, vaya a hacer clases, pues salga a sala. ¿Usted le diría eso a un superior en un orden sano? No. ¿Cierto? Usted sabe que usted tiene una labor y si ese persona que tiene una autoridad, no una dignidad mayor, no una naturaleza distinta, no, pero si ese que tiene un orden diferente, ¿cierto?, en su hogar, no está cumpliendo, usted puede animar, puede exhortar, puede orar, puede aconsejar. Si ya es un caso, ¿cierto?, muy fuerte, después de orar, exhortar, animar, esperar, exhortar, animar, puede llamar a sus pastores, puede decir, ayúdennos, ¿cierto?, pero en ningún caso, ¿cierto?, es llamada a usted tomarlo de un ala, sacarlo, ¿cierto?, hacer las cosas que usted cree que él debiera hacer. Hermanas queridas, su labor de supervisión no es no hacer nada. ¿Quién le diría a Cristo que Él no está haciendo nada porque no lo ve aquí presente? ¿Acaso la iglesia dice, oye Señor, ¿a dónde está usted? Nadie le diría al Señor eso, pero usted lo que ve es a la esposa del Señor haciendo su obra. Entonces, cuidado, hermanos queridos, varones involucrándose en todo el andar del hogar y esposas, ¿cierto?, no desmereciendo la labor de supervisión. El otro lado de la moneda, hermanos, es que la esposa no debe y no puede delante del Señor apartar y excluir al esposo de ciertas áreas de la vida familiar. Hermanas queridas,
Sé que hay varias hermanas nuestras que trabajan, ¿cierto?, tiempo completo fuera del hogar. Hemos hablado, sabemos que no pecan, ¿cierto?, por eso. Tomo un ejemplo solamente de las hermanas que están en el hogar, ¿cierto?, que son dueñas de casa. A veces está en la expresión de que va a entrar a la cocina, no, pues este es mi territorio, ¿cierto? Esta es mi área. O va a entrar, hay esposos que también cocinamos, pero a veces ellas tienen como un gobierno como soberanía ciertas áreas del hogar. O capaz que es otro sector, hermanos, puede haber otro sector, pero que la esposa dice, no, este sector es mío. O ella trata con los niños todo, quizás cuando ya hay niños en el hogar, y él llega en un momento, y no le hable tan fuerte, si yo los vi todo el día. Hermanas, él es supervisor de todo el hogar. No está excluido de opinar ni de preguntar de ningún área. Hermana, tu esposo le puede preguntar, ¿qué sucedió con la comida? Porque veo que no hay, ¿cierto? ¿Qué sucedió con la alimentación? Amor, no creo que hayas hecho algo mal, pero cuéntame quizás por qué no está cuidado el hogar. ¿Por qué no está cuidado el hogar? No quiero pensar directamente mal, que usted no quiso hacer nada en el día, pero hermana, él le puede preguntar. Porque es supervisor del hogar puesto por el Señor para velar que el hogar ande bien. Hermana, y no se ofenda. Forme un corazón maduro, humilde, respetuoso, que pueda dar cuentas. Hermanos, todos damos cuentas. Al Señor, a otros liderazgos, a superiores en el trabajo, porque en el hogar no me van a poder pedir cuentas. Hermana amada, sobre todo cuando es una autoridad dada por el Señor. En la crianza, en los dineros. Hay veces que los matrimonios hoy en día ambos ganan dinero. No tengo problema en que ambos ganen dinero. Pero el esposo le puede preguntar por los dineros que usted gana y cómo los gastó. Absolutamente. Si son uno en la carne, ¿cuánto más no lo son en sus recursos? Queridos hermanos, estos son principios bíblicos aplicados a la vida diaria. Él le puede preguntar, sí. Él le puede decir que los gastó mal, sí. ¿Usted le puede decir a su esposo que los gastó mal? Absolutamente. También. Pero a veces es solo para el esposo, ¿cierto? La crítica en cuanto a su tiempo, en cuanto a su trabajo, en cuanto a su forma, pero no le pregunten a ella, ¿cierto? Es como el dicho, lo mío es mío, ¿cierto? Y lo de él es mío. Entonces, no es así, hermanos. Hermanos queridos, hay que tener disposición a esta supervisión, hermanas queridas. Ciertamente el esposo no puede ser un dictador y debe dar amplio lugar al consejo, las opiniones y consejos y exhortaciones de su esposa. Pero puedes y debes saber que cada área de la familia es de supervisión de él. Hermanas amadas, queridas familias, en el matrimonio entre el esposo y la esposa, ¿hay áreas que son privadas en las que no puede entrar el esposo o la esposa? No, porque son una unidad inseparable delante del Señor. Ella debe tener acceso a mi teléfono, a cada foto, a cada archivo, a cada cuenta que tengo, a saber dónde estoy, porque hermanos, somos uno en el Señor. Queridos, entonces, para cerrar este punto, el Señor le ha dado al varón una supervisión general del hogar, un liderazgo y que involucra en que él va a entrar y que él puede y debe conocer, y esa es una labor del varón, debe conocer cómo están dando la alimentación, la crianza, las cuentas del hogar, el orden de la casa, el trabajo, si ella trabaja, qué está pasando en su trabajo. Hay una supervisión general del varón y de la esposa debe haber una disposición a esa supervisión, no como de un dictador, sino como de un líder siervo, alguien que está velando por tu alma, que está cuidándote, que está queriendo que hagas la labor que el Señor también te ha llamado. ¿Se entiende? ¿Hasta allí alguna pregunta? Hermano Cristian. ¿Cómo diferenciar lo que es la supervisión versus lo que es como el querer tener todo bajo tu propio dominio? No sé si se entiende la pregunta. Sí. Bueno, tienes todo bajo tu dominio. O sea, sí, entiendo la pregunta. Ahora,
Tienes que preguntarte, ¿se está haciendo todo lo que mis gustos quieren? Porque no estás llamado a que el hogar sea todo según tu gusto, en buen chileno a tu pinta. No, tú tienes que velar que las cosas se hagan bien para la gloria del Señor, pero muchas veces eso va a ser mejor la idea de tu esposa. Y va a ser más bonita, y va a ser más honrosa, y más, ¿entiendes? Va a ser mejor la idea de tu esposa. Tú tienes que velar que las cosas se hagan bien para la gloria del Señor, pero no a tu pinta, ¿ya? Hermanos, a nosotros nos pasa como pastores. En la iglesia nosotros tenemos que velar que las cosas se hagan conforme a la palabra del Señor, pero no a nuestra pinta. No se puede pintar las cosas como a mí se me ocurre y todo según la estética que a mí se me ocurre, no, porque no tengo autoridad ni mi opinión es más válida en esas cosas que las de otros. A veces nos toca por administración, pero no significa que tienen que ser las cosas de esa manera. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Bien, vamos a pasar a otro punto, queridos hermanos, en cuanto a la labor del esposo. Hay un llamado del Señor también para el esposo en Efesios capítulo 5. Hermano, pastor. No me quería quedar. Sí. Pasa lo que preguntaba Cristian. Creo que también añadiría como a esa supervisión del varón también añadiría como una supervisión comprensiva también. Comprensiva, exacto. Una supervisión comprensiva en el sentido de que, bueno, todos los que tenemos una familia sabemos que no todos los días son iguales. Exacto. ¿Entiendes? Sabemos que hay situaciones durante el día, ¿ya? Y en ese sentido esa supervisión también tiene que ser comprensiva, ¿ya? Nuestras esposas, y al igual que nosotros mismos, no funcionamos de la misma manera todos los días. Exacto. ¿Ya? No porque de pronto hay cosas que a lo mejor no están hechas, ya el supervisor va, claro, ¿no es cierto?, a venir con el garrote de buena primera, exacto, ¿no es cierto?, sino que hay circunstancias, hay días, hay temas de pronto, hay temas de salud, hay situaciones que ocurren durante el día. Exacto. Entonces también el supervisor, en este caso el veedor del hogar, el obispo de la familia, debe también siempre tener un corazón comprensivo. Exactamente. Y viceversa, ¿no? Viceversa. Sí. ¿Ya? Se me fue el otro, pero eso sí, básicamente, digamos, esto no es, digamos, todo, digamos, tan cuadrado, claro, llamémoslo sí, así, sino que también en el amor, ¿no es exacto, cierto? En el amor hay comprensión, ¿ya? Sí. Lo que no significa, digamos, pasarnos para el otro lado, falta de responsabilidad. Claro. Yo creo que ahí el supervisor debe identificar cuando hay falta de responsabilidad, exacto, cuando hay, digamos, cosas que no se hicieron por otros motivos, ya motivos que no están bien, ya, claro, pero también tiene que ser identificar muy bien cuando hay situaciones comprensivas. Exactamente. ¿Ya? Entonces, eso sí, excelente. Gracias, pastor, por eso. ¿Sí? Sabemos que las líneas, digamos, son muy frágiles de cruzar, líneas de un extremo a otro. Yo pienso, por ejemplo, en el tiempo antiguo, los hermanos, el tiempo antiguo, el primer siglo, no sé, ellos cuando labraban la tierra, cuidaban los animales, yo pienso que a lo mejor la mujer no iba a labrar la tierra con él, porque la mujer estaba en el hogar haciendo lo que Dios ha mandado. Hoy en día se da mucho el tema de que la mujer espera al hombre para que termine de hacer lo que ella tiene que hacer. No estoy en contra de que el hombre, digamos, ayude. Entonces, ¿qué piensa usted de acuerdo a la perspectiva bíblica? Que se crucen esas líneas tan frágiles, porque hoy en día la mujer, yo no estoy en contra de que el hombre haga las labores del hogar, o que el hombre, por querer tratar a la mujer como el vaso más frágil, dedique el cuidado a los niños, los mugres, los lave, los baños. No estoy en contra de eso. Pero yo pienso que la mujer, por ejemplo, no va a hacer el trabajo del hombre en el hogar, hacer el trabajo, porque la suelta en el hogar. Entonces esperan de que el hombre, porque el feminismo tiene muchas áreas y se introduce en el hogar de muchas maneras. Ya sea porque la mujer se aprovecha de su lado frágil, porque el vaso frágil. Sabemos que hay veces que la mujer ha estado en estado un poco enferma, no puede hacer todo. Claro. Y está bien que el hombre llegue a ayudarle porque tuvo un mal día. Pero sabemos que la línea es frágil, que se aprovecha después porque hoy en día la perspectiva del hombre, de la propia mujer ha cambiado. Claro. En el tiempo antiguo la mujer se preocupaba mucho de que el hombre fuera un hombre trabajador. Se preocupaba de eso.
Hoy en día la mujer está más preocupada que sea un buen ayudador, que haga bien las cosas en el hogar. Y de ahí parte para la mujer que sea un buen hombre. Claro. Si lava a los niños, si muda a los niños, si hace el aseo mientras yo descanso, que me dé permiso mi día viernes con mi amiga en el trabajo. Porque, o sea, ¿qué punto de vista y perspectiva bíblica hay en eso? Porque hoy en día la mujer, por ejemplo, lo puede hacer todo solita. Claro. Puede pagar sus cuentas, toma un taxi, se va al trabajo, toma el Santiago, va al trabajo. Pero, por ejemplo, la iglesia no puede venir si viene el esposo. Claro. Ahí no puede venir. Claro. No puede venir porque el paso más frágil, la pobrecita, Claro. no puede andar solita, Claro. pero sí puede atravesar todo Santiago para hacer sus cosas. Entonces, ¿qué nos Sí. está fallando ahí? El administrador del hogar Sí. perdió la administración, ya el hombre no está gobernando su hogar, lo está gobernando la mujer. ¿Qué pasa ahí? Sí. Gracias, hermano. Hay dos aspectos. Bueno, en esto siempre hay... Yo le invito a almorzar hoy. En esto, hermano, hay dos aspectos siempre muy, muy importantes. Uno, y es verdad, así como yo decía, el varón está a cargo de todo, la esposa ayuda idónea, la esposa debe recordar, querida hermana, si usted es esa esposa y puede trabajar afuera o no, pero su labor delante del Señor no ha cambiado. Usted es la ayuda de su esposo. Usted recibe su cuidado, su bendición, pero usted debe velar por el cuidado de su esposo. Usted. Y mientras tenga la fuerza y la salud necesaria, debe hacer todo para usted cuidar de su esposo, de ayudar en cuidar de él. El Señor le puso para cuidarle, para darle compañía. Bueno, hay muchos pasajes, hermano, puedo pensar en varios proverbios, para que haya gozo, para que haya felicidad, para que él también tenga un lugar donde haya esa gracia de la vida también para el esposo. Entonces, esposas queridas, yo soy sumamente, muchas veces duro y me he regulado esta semana con los esposos, porque hay una labor importante, seria, pero usted no puede olvidar que usted está puesta para el cuidado del hogar, y eso significa el esposo primeramente, los hijos y también los bienes del hogar. Hermana, usted debe tener, no importa si su esposo es creyente o no, usted debe tener cuidado de su esposo, de cómo amarlo, de bendecirlo. Ahora, hermana, no, de bendecirlo, de ser para él servicial. Entonces, hermanas queridas, necesitamos, es verdad lo que dice nuestro hermano Roberto, no perder de vista eso, no perder de vista eso. Muchas veces nos pasa, a veces con esposos que trabajan en labores administrativas, como muchos hoy en día en Santiago, por ejemplo, que su labor no es de un esfuerzo físico, es de un esfuerzo mental, ¿cierto?, administrativo. Entonces, y la labor a veces de la esposa que es dueña de casa, ¿cierto?, es más física, ella trabaja y todo, pero llega, ¿cierto?, y hay un dejo de desprecio, porque él no viene tan cansado físicamente como lo que ella está, entonces deja varias cosas para el cuidado de él, ¿cierto?, porque él no viene cansado, pero él está trabajando y está haciendo su labor y está esforzándose y está haciendo lo que el Señor le requiere. Así que debe usted tener el cuidado de él propiamente tal como persona, como esposo, ¿cierto?, y no descuidarlo. Bueno, y por el otro lado, claro, el esposo debe, si hay una esposa así, quizás, digamos, consentida, entiendes que hace ciertas cosas, pero otras cosas las deja. Creo que de alguna manera, aunque la esposa tiene su responsabilidad, el esposo también tiene cierto pecado porque él debiera estar exhortando y debiera estar corrigiendo. Y si es una ociosidad permanente, debiera llevarlo como un proceso bíblico. Si ya no entiende 2 o 3 veces que él le hable, le dice, oye, tu esposa, tú tienes, llevarla con el pastor. Pastor, yo llego, esta es la situación, conversemos, lo capaz, usted denos un consejo y se puede exhortar eso. Hay que llevar un proceso bíblico, ¿entiende? Aunque se enoje la esposa, porque usted está buscando su bien, que ella, al verla al Señor, también sea aprobada por el Señor en su labor del día a día. Entonces, en eso nuestra labor de supervisión no deja de ser, aunque ella es responsable de su propia falta. ¿Se entiende? Digamos, en cuanto a eso. Hermana Noemí, y vamos a continuar para no quedarnos ahí en el tintero. O sea, sí. Sí,
pienso en esta idea de los roles, finalmente es como llevándolo a la práctica, que se mira como tareas masculinas y tareas femeninas. Entonces, llevándolo a la crianza, por ejemplo, yo creo que está bien como igualar las cosas en cuanto a que los niños pueden lavar platos. Sí, absolutamente. Y las niñas pueden aprender a ocupar herramientas. Entonces, encuentro que a veces como que fallamos en eso nosotros mismos, en quizás poner ideas en los niños que están equivocadas, porque si finalmente estamos criando niños que van si Dios quiere, casarse, tener un matrimonio en que se complementen totalmente. Entonces, que no se malentienda que siempre enseñando a las niñas la feminidad, todo eso, pero que también son completamente capaces de ocupar herramientas y hacer trabajos que a lo mejor no son tan femeninos, por decirlo de alguna manera. Y para los varones igual. Sí, no tengo ningún problema, digamos, con eso, absolutamente. Mis hijos hacen cama, lavan platos, mis niñas saben tomar un martillo, no hay problema. Hay que tener claridad solamente con los roles y lo que el Señor demanda de cada uno. Una hermana soltera va a tener que, si el Señor no la llama al matrimonio y vive para la gloria del Señor así, capaz que en su casa igual va a martillar, va a poner un clavo, siempre siendo una mujer femenina, cuidadosa de seguir el lugar que el Señor le ha dado, pero son instrucciones necesarias para la vida. No tengo un problema con eso. Bien, hay muchas bajadas prácticas, hermanos queridos, y me encanta eso. Vamos a avanzar un poquito para poder abarcar lo que está preparado para hoy, ¿ya? Cualquier otra pregunta también la podemos plantear en el desarrollo del culto, en el break más adelante. Hay un llamado del esposo al Señor, dice Efesios 5:33. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Estamos hablando, ¿cierto?, del esposo en esta sección. Amado hermano, esposo o que va a ser esposo usted en algún momento, su llamado es a amar a su esposa. Usted está llamado a amar profundamente, comprometidamente, únicamente a su esposa, por sobre todas las mujeres de la tierra. Por sobre todas las mujeres de la tierra. Y este amor, hermanos amados, no es lo mismo que la pasionalidad, ¿cierto?, lujuriosa y carnal que muchas veces el mundo nos vende. El amar bíblicamente es una decisión, este amor ágape que el que Pablo usa aquí, es ese amor que se aplica a Dios, ese amor desinteresado, ese amor profundo, esa decisión de hacer bien a otro, de bendecir, de cuidar, de guardar a otro. Usted está llamado por Dios a amar a su esposa más allá de las características particulares de su propia esposa. Sea ella una mujer sencilla de llevar o sea una mujer difícil de llevar. Hermanos queridos, en el matrimonio cristiano, el esposo está llamado a amar profundamente a su esposa. Queridos, el Señor nos da ejemplo de nuevo en esto. ¿Por qué características Dios le ha amado a usted como parte de su esposa? ¿Por qué características propias suyas Dios le ha amado? Por ninguna. Dios no vio en nosotros que nosotros íbamos a responder a su amor. Dios no vio que íbamos a decidir por Él. O sea, Él conoce todo. No nos escogió por eso. No quiso amarnos por esas cosas. ¿Sabe por qué quiso amarnos? Porque quiso. Por su beneplácito. Eso dice Efesios capítulo 1. Porque quiso, por su buen deseo, porque así bien le plació. Ese es el amor que el esposo está llamado a tener por su esposa, a amar profundamente, a amarla. Ella está llamada a tener su cuidado, entendamos eso siempre, estoy hablando del rol del esposo. A amarla, esté descuidado en su apariencia, esté cuidada, sea una mujer dócil, sea una mujer difícil, sea una mujer con mucho carácter o muy tímida. Usted está llamado a amar a su esposa. Hago el punto ahí, no a las esposas ni a las mujeres, usted ama al género femenino, no. Usted está llamado a amar a su esposa. Ojo con eso. A su esposa, sus ojos son para ella.
Hermanos queridos, déjenme dar un ejemplo de cómo Dios le dice, en este caso, ¿cierto?, al pueblo de Israel, en representación de su pueblo, cómo Él los había amado. Dice Deuteronomio 7, versículo 7. Deuteronomio 7, versículo 7. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos de la tierra os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón. Hermanos, este es el ejemplo. No porque ustedes hayan sido el pueblo más grande, y gracias al Señor nuestras esposas tienen características hermosas, ¿cierto?, que también nos llevan y motivan nuestra relación. Pero el amor que es demandado del varón es sin características. Es porque decidí amarla. Hermanos, voy a decir algo un poco controversial, pero por eso, por miles de años para atrás, los matrimonios se pudieron hacer entre, mire, hijo, esta va a ser su esposa, y en un par de años se casaban. ¿Sabe por qué la amaba? Porque era la esposa, por la idea, ¿entiende? Porque la recibía, esta es mi esposa, la amo. La mujer en Medio Oriente también se cubre esto con un manto horripilante, ¿cierto?, de castigo y todo. Si usted lo pudiera ver a los ojos de Medio Oriente, la idea es esta: la esposa esperaba a su esposo y amaba a su esposo. Todavía no tenía cara, no tenía edad, no tenía nada. Ella amaba al esposo. Y cuando llegaba decía: este es mi esposo, yo lo amo porque es él, porque decidió amarme, yo me he decidido amarlo a él. No importaba las otras características. Ese es el sentido del amor de Medio Oriente, ¿me entiendes? Hermanos, y tengo que decir, en la práctica he visto varias veces matrimonios cristianos muy buenos, muy maduros, en que muchas veces, ¿sabe qué sucedió? El buen hermano le dijo: hermana, ¿sabe qué? Yo la considero a usted. Yo me quiero casar con usted. ¿Y sabe qué dijo la hermana? En este momento yo no siento muchas cosas, pero voy a aceptar su amor. Voy a aceptar su amor. Caminemos un tiempo de conocimiento mínimo, ¿cierto? Pronto se casaron, hermanos, y he visto que esos matrimonios han sido sumamente estables muchas veces, o que honran al Señor, que persisten en el tiempo, que forman familias. Hermanos, esta forma nuestra de matrimonio y de relaciones tendrá, profesor, pastor, ¿cuánto? ¿200 años? ¿150 años? La humanidad no llegó hasta aquí por el romance del mundo occidental. Llegó por personas que deciden amar a otro y hacerle bien y ser fieles y ser leales y cuidar y proteger al otro. Y la otra se dispone a recibir ese cuidado y ser parte de esa familia. Hermanos queridos, Dios quiso hacernos bien, Él quiso rescatarnos siendo nosotros profundamente sus enemigos. Así nosotros, desinteresadamente, somos llamados a amar a nuestras esposas. Y esto, hermanos, es imposible en nuestras fuerzas. Es imposible. Es desgarrador en nuestras fuerzas. Solo en el amor del Señor, porque el amor de Cristo ha sido derramado sobre nosotros, nosotros podemos amar así a nuestras esposas. Y ellas pueden amarnos a nosotros también, ¿cierto? Que tampoco tenemos ninguna característica, sino que ha sido la gracia del Señor de darnos compañera a nuestro lado. Hermanos amados, miremos ese ejemplo del Señor. Y este amor del esposo hacia la esposa, ¿de qué maneras prácticas se ve? Denme algunos ejemplos así que usted pueda decir, 2 o 3. ¿De qué maneras prácticas se ve el esposo, el amor? Permítame, hermanas esposas, ¿de qué manera se ve el amor de su esposo hacia usted? Ese amor profundo hacia su vida. Tiempo, ¿ya? Cuidado. Paciencia, ¿ya? ¿Sí? Bueno, todas son cosas buenas, ¿cierto? Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Una más? Corrección, amén, hermano Noemí, gloria al Señor. Qué bendición. Bien, pensé que me iba a encontrar con otras respuestas. Pero hermanos queridos, es muy bueno ir volviendo. Quiero hacer una mención, hermanos. Por la gracia del Señor, en las últimas semanas he escuchado más de una hermana, y de verdad que más de una hermana decir: mire, pastor, yo no crecí con esta visión, con esta instrucción bíblica, ni con esta visión familiar, pero estoy disponiéndome a aprender esto. Aprender lo que el Señor ha dicho en cuanto a esto. Y hermanos, ese es el camino.
Eso es lo que tenemos que hacer. Eso honra al Señor. Que tomemos, ¿cierto?, lo que el Señor diga y nos abramos a aprender y a empezar a vivirlo, a aplicarlo, a caminar por ello. Bien, según Efesios capítulo 5, nos dice algunos ejemplos de cómo de maneras prácticas Cristo como esposo amó a su esposa. Se entregó a sí mismo por ella en el verso 25, la santifica y la purifica por el medio de la palabra, dice el verso 26, la sustenta y la cuida, dice el versículo 29. Estas, hermanos, son muestras de amor que podemos dar, ¿cierto? Y la esposa puede recibir durante la vida matrimonial. Pero también el esposo debe amar a su esposa siendo afectuoso, hermanos queridos. Y en esto, bueno, tenemos desde los 12 años hacia arriba, niños con nosotros. Voy a hablar con todo el cuidado necesario, pero necesitamos saber, esposos y varones, que es un llamado de Dios para el varón ser afectuoso en la vida matrimonial, en la vida íntima de la familia, del matrimonio, ser afectuosos. Es un llamado del Señor para nosotros. Y esto a veces lo descuidamos también. Hermanos queridos, debemos ser afectuosos con nuestras esposas, debemos ser amorosos, laboral, espiritual y físicamente. Nuestro amor debe ser evidente en este aspecto también. Y es un aspecto que la palabra del Señor trata y trata muy certeramente. Hermanos queridos, los otros aspectos son primordiales, pero el área del cuidado afectuoso con nuestras esposas también es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor y un deber delante del Señor. Queridos hermanos, ¿tiene una pregunta? ¿No? Pensé que había una pregunta. Bien. Teniendo el cuidado, ¿cierto? Y no siendo más específico, pero sabemos, 1 Corintios capítulo 7, ¿cierto? Dice el Señor, por medio del apóstol Pablo, a los esposos, el marido cumpla con su mujer el deber conyugal. Hermanos queridos, otra vez, no por ser el proveedor, el supervisor y el líder del hogar, tienes libertad para ser tosco, para ser frío, para ser brusco con tu esposa. No hay opción de ser eso. Debemos ser esposos amorosos también en la afectividad para con ellas. Queridos, Dios quiere y demanda de ti que cuides de tu esposa en el aspecto físico para que su corazón esté completamente cuidado también en ti, para que ella también supla la necesidad de este afecto físico en ti. Hermanas queridas, necesitan usted saber esto, que el Señor también le da este cuidado, que el Señor también manda esto a su esposo. Querido hermano, Proverbios capítulo 5, verso 19. Proverbios 5, 19 le dice al esposo, le dice lo siguiente: como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hermanos queridos, Dios nos ha regalado en el matrimonio como una bendición, no como algo sucio, no como algo de lo cual no podamos hablar, nos ha dado como una bendición la relación íntima en el matrimonio, de lo cual no debemos descuidar, sino que debemos estar cerca de nuestro cónyuge, debemos no despreciar esta área de nuestra vida, no sacarlo de fuera del contexto bíblico, porque es un mandato y un llamado del Señor. Hermanos, no exponer tampoco nosotros a nuestras esposas, hermanos, a estar descuidadas en esta área. Debe ser sabio, debe ser sabio. Siempre habrá algún vecino más atento y más caballeroso, siempre va a haber un familiar más cercano, ¿cierto?, que abrace, que cubra, que intente dar alguna caricia. Hermanos, debemos ser sabios. La palabra del Señor nos dice que no descuidemos nuestro deber como matrimonio para que no caigamos en tentación. Entonces, hermanos amados, por favor les ruego, tengan cuidado de este deber y llamado delante del Señor. Claramente, tu falta de cuidado no va a justificar el pecado de una esposa que peca, ¿cierto?, y que rompe el pacto matrimonial y que cae en infidelidad. El pecado de cada uno lo lleva cada uno, ¿cierto?, y su juicio.
Pero el Señor también te demanda a ti que tengas un cuidado en el área afectiva. Hermano, yo te diría, ¿tú dejarías o descuidarías otras áreas porque estás desconcentrado, porque estás cansado en otras cosas? ¿Tú dejarías de ir al trabajo por las excusas que a veces le das a tu esposa para no ser cercano? ¿Tú descuidarías otras áreas de tu vida, tu hobby, porque estoy concentrado en otras cosas, porque mi mente está en otras cosas? Hermano, cuidado con descuidar esto, porque es un llamado del Señor hacia tu vida. Hay que cambiar, hermanos, nuestra forma también de ver a nuestras esposas y la motivación por la cual ella nos parece atractiva. Y en esto permítame, hermano amado, también compartirle una reflexión en cuanto a esto. ¿Por qué la esposa? Ya sabemos que Cristo amó a su esposa, a la iglesia, sin motivación. Pero hoy Cristo ama a su esposa y la anhela celosamente. Cristo la desea estar unido cerca con su esposa. Hermanos, ¿por qué la esposa es atractiva? ¿Por qué la iglesia de Cristo es atractiva para el Señor? ¿Por qué? Porque es suya. Y eso la hace distinta a cualquier pueblo del mundo. Lo hace distinto a cualquier pueblo del mundo porque este pueblo es suyo. Y es hermoso en eso, en que es de Él y hay un pacto de fidelidad y de amor y de lealtad. Porque ese pueblo es suyo y ha guardado amor para Él. Hermanos, como esposo tenemos que aprender esto. Mi esposa es atractiva no porque es como una mujer, ¿cierto? Que tiene una forma de verla, ¿cierto? Como el mundo, lujuriosa, ¿cierto? Un atractivo mundano. Mi esposa es hermosa para mí porque es mía. Porque es mía y no hay otra. Ella es mi única mujer, yo soy solo para Él, ella se ha guardado para mí. Ella es hermosa porque es mía. Hermano amado, no busque que su esposa sea como una modelo mundana, con un atractivo mundano. Vea en ella hermosura porque es la mujer que Dios le ha dado. Porque sabe que ella ha crecido, ha envejecido al lado suyo, porque ella ha criado sus hijos, porque ella camina a su lado. Hermanos, por eso su esposa es hermosa. Debemos limpiar nuestra mente, queridos varones. Limpiar nuestra mente de qué cosas nos motivan a considerar atractiva a una mujer. Esa mujer que pasa y que se lleva tus ojos, ¿qué hace por ti? ¿Qué te aguanta? ¿Qué pacto tiene contigo? ¿Qué conoce de ti? Absolutamente nada. Entonces, hermano, empieza a amar y a entender atractivo aquello que Dios considera atractivo y cómo Él nos da ejemplo a seguir. Hermanos, hay que cuidar de esto, nuestra mente y nuestro corazón. Hermanos, entonces debemos amar a nuestra esposa. Hermano Sebastián. Pensaba igual, como que lo que me enseñaba, que es muy contrario como a lo que la cultura del mundo enseña, porque la cultura del mundo enseña que la mujer va a ser amada con ciertas características, claro. Y eso ha hecho que la cultura del mundo desprecie, por ejemplo, el paso de los años. Claro. La vejez, las marcas en la piel, cómo el cuerpo cambia, con su madre, y eso hace que la mujer esté mucho más preocupada de cosas que la Biblia no le llama a estar preocupada, como donde desgaste salir. No significa que arreglarse está mal. No. Pero no es eso donde debe gastar su vida. Y lamentablemente los hombres también pasa que, claro, nos fijamos más en esas cosas. Claro. Y provoca que incluso puede haber hermanas que se preocupen tanto de eso que descuiden lo interno. Exactamente. Y que, al fin de cuentas, él procura que su esposo la ame por lo de afuera y no por la mujer cristiana que es. Exacto. Eso provoca un desequilibrio. Gracias, hermano, por tu opinión. Bien, entonces, queridos hermanos, debemos amar a nuestras esposas, cada uno a su propio esposo, sustentándola, cuidándola, supervisando de ella, pero también siendo afectuosos. Ya, en esto empezamos tarde, hermanos queridos, como decía, vamos a ajustar algunos tiempos, pero no quisiera dejar afuera un punto importante, que es el tercero y final. El esposo, hermanos, en la gracia del Señor también, el Señor puede que le dé la gracia de ser padre en algún momento. A nuestros hijos que son solteros hoy en día puede que se casen y lleguen a ser padres. Y los esposos, los varones en general, deben entender un principio importante. Y en especial esto se lo digo a nuestros hijos, a los que son solteros, a los que aún no tienen hijos, hermanos, y los que tenemos hijos también tenemos que
repasar esto. Querido varón, para ti como varón debes tener esta visión bíblica. Los hijos son una bendición del Señor. Como varones debemos poder considerar esto. Los hijos son una bendición del Señor. Hermanos, la Biblia no tiene otra opinión en cuanto a esto. Los hijos no son estorbo para el ministerio, los hijos no son un gasto, los hijos no son una carga, los hijos no son una maldición, los hijos son bendición del Señor y debemos transmitirle esto a la próxima generación. Queridos hermanos, y debemos hablar de esta manera. Génesis capítulo 1, el Señor los bendijo y los mandó, fructifiquen, multiplíquense. Parte de su bendición general es, tengan hijos. Fructifiquen. Los hijos del Señor, después lo dice en los Salmos, en la ley, en los Salmos, Salmo 127 dice, y lo conocen, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos que uno tiene, recibe en la juventud. Bienaventurado, no avergonzado, no imprudente, no vergonzoso, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Hermanos amados, varones, los hijos son una bendición del buen Señor para nuestra vida. Ni tú ni yo tenemos derecho de mirarlos y de pensar de ellos de una manera diferente. No tenemos derecho de cambiar esta visión. No es, hermanos, un deber del Señor darnos hijos a todos. El Señor no prometió que cada uno va a tener hijos. No es así. Pero en su gracia, hermanos, Él nos permite a muchos de nosotros criar la siguiente generación. E incluso a los que no les da hijo el Señor, deben considerar a los hijos como una bendición. Porque es un principio bíblico. La siguiente generación es una bendición del Señor. Por eso, hermanos, son herencias, son una bendición. No la merecemos, la recibimos, es herencia. No la merecemos, la recibimos de parte del Señor. Hermano, la vida es un milagro del Señor. No es, y esto se lo digo mucho a los hermanos que se van a casar, no es que uno piense, voy a tener un hijo y tengo un hijo, 2, 3, 4, 6, ni sabes. A veces 2 personas sanas, el Señor permite que por tiempo no tengan hijos y no saben por qué y hay exámenes y no tienen hijos. La vida es un milagro, un don del Señor. Entonces no lo desprecies, varón, no lo desprecies. ¿Qué bendición del Señor podrías decir, esta no la quiero? No, esto no, esto que no venga. ¿Qué bendición del Señor podríamos rechazar de esa manera? Amado, piensa en esto. Dios ha puesto en tu hogar a seres que llevan la imagen de Dios. No se les nota mucho, ¿cierto? A veces. Pero queridos hermanos, ellos, estos pequeñitos, no debemos olvidarnos, son seres humanos diferentes a mí que llevan la imagen de Dios sobre ellos. Eso Dios nos ha dado en el hogar. Y debemos tener temor del Señor de esto. Hermanos amados, el Señor ha permitido sus vidas. El Señor ha extendido sus días de vida. No siempre un hijo crece. No siempre un hijo llega de que uno sabe que está en el vientre hasta que ya son grandes. No siempre. Cada día de vida es la gracia del Señor. Entonces debemos ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos en esto, en nuestra perspectiva de los niños. Cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos, dice otra versión del Salmo 127, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Hermanos amados, que el Señor nos perdone, porque tantas veces rechazamos la bondad del Señor al darnos hijos. Los miramos, hermanos, con ojos mundanos, los despreciamos. No queremos a los hijos, hermanos. Esto es pecado. Necesitamos poder arrepentirnos. Yo pensaba, el mundo los asesina en el vientre.
pero nosotros los matamos en el corazón. No queremos ni que lleguen, que el Señor los aleje. Hermanos, hoy día uno no puede orar por un matrimonio, hoy que el Señor les dé muchos hijos, que el Señor llene tu aljaba. Hermanos, ese es el pensamiento cristiano, ese es el pensamiento bíblico. Queridos hermanos, el Señor no solo te da hijos, te está poniendo en tu mano la próxima generación para que transmitas sus instrucciones a todo el mundo, para que transmitas la palabra de Dios a este mundo, para que inculques en su corazón la palabra de Dios, como dice Deuteronomio 6, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando hoy, tú y tu hijo y tu hijo y el hijo de tu hijo. Hermano amado, el Señor le dice, mira estas palabras que yo te doy, guárdalas tú, pero guárdalas tú para que las transmitas a tu hijo y a tu nieto y a tu bisnieto. Guárdala para que la palabra de Dios corra sobre este mundo. Tú no vas a alcanzar, hermano. Yo no, probablemente, quizás no vaya a Kazajistán, pero qué sé yo si mi nieto, el Señor le va a dar la gracia de ir allá, a otro lugar. Pero para eso tengo que instruir a mi hijo y mi hijo a su hijo, hasta que el Señor nos lleve donde su palabra no ha llegado. Hermano amado, hay que mirar a nuestros hijos como receptores de la palabra del Señor. Padres, dice la palabra del Señor, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina del Señor, en la instrucción del Señor. Y ahí la palabra es, pongan en su mente la palabra de Dios. Pongan en su mente la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo. Entonces, amados hermanos, sepan, debemos como varones, la cosa de los hijos no es de mujeres. Hermanos amados, nosotros debemos anhelar la próxima generación. Nosotros debemos formarnos para criarla. Nosotros debemos tener el empuje, la valentía, el deseo de tener a la próxima generación en nuestras manos para darle, hermanos, el mensaje del Señor y que la palabra del Señor continúe corriendo por este mundo. Entonces, amados varones, hay llamados y mandatos del Señor. No descuide la supervisión de su hogar, la supervisión amorosa, comprensiva, compasiva, servicial de su hogar, involucrándose en cada área. Hermano amado, no descuide el ser afectuoso con su esposa, el ser amoroso. Hermano amado, no ponga excusas, sea usted un hombre afectuoso en su hogar. Hermano amado, anhele la próxima generación, anhele a los hijos. Y si el Señor no le da, ame a los pequeños, ame a los niños que ve a su alrededor, quiere influenciar en sobrinos, en nietos, quiera influenciar en primos, quiere influenciar en los niños de la iglesia, quiere influenciar en los que el Señor nos ha dado para ser la próxima generación. El Señor sea glorificado. Vamos a finalizar, hermanos, con una oración. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Te honramos, Padre Celestial. Tu palabra es buena y maravillosa. Señor.